Buenos días a todos, alumnos de instrumentación industrial de quinto semestre. Vamos a continuar con la temática del capítulo 2, ahora acerca de lo relacionado con las sesiones de prácticas. La parte central el desarrollo de las prácticas del segundo mes está asociado con el manejo de un controlador electrónico digital que mostrábamos el día de ayer, el cual nos va a servir para realizar las acciones de control de un sistema. A diferencia de lo que hemos visto durante el semestre anterior y lo que vimos también al inicio de este semestre en algunos temas, este controlador, la novedad que tiene con respecto a lo anterior es que su modo de control es a través de una fuente de corriente variable, una fuente de corriente que va a estar cambiando con respecto al cambio que sufra la variable de proceso asociado a lo que está detectando en sus elementos primarios de medición, ya sea un sensor conectado en forma directa o una señal que venga a través de un transmisor. Entonces, vamos a analizar pues, lo que son los aspectos básicos de operación del controlador. Mencionábamos el día de ayer que pues, este controlador, sus bornes de terminales pues van por la parte posterior. Esta es la cara frontal, en la parte posterior están sus terminales de conexión, en donde al día de ayer mencionábamos y veíamos físicamente cómo tenemos cableados esos bornes hacia el frente para evitar el tener que estar haciendo un giro del instrumento cada vez que se requiera conectar algún dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo instalado los bornes de alimentación del módulo. Ya lo tengo energizado. En la parte del medio están los bornes para conectar un multímetro y leer la señal de corriente de salida que nos entrega precisamente la fuente de corriente con la que realiza este tipo de controlador su acción correctiva, su acción de control. Luego están los bornes donde se instala el elemento primario de medición, que puede ser un RTD, un termopar, un sensor de voltaje, un sensor de miliamperes. Es el tipo de sensor que se vaya a requerir. Pero para poder hacer uso pues, el equipo, necesitamos hacer una configuración del software, ya que este es un instrumento digital. En este tipo de equipos hay varias versiones de modelos o diseños en los cuales no solamente se tiene que configurar el software del instrumento, el sistema de memoria, sino que también a veces es requerido el desarmar el transmisor, el controlador, desarmarlo, localizar una tarjeta electrónica de entrada y realizar allí algún ajuste o algún ubicación de algún componente, típicamente un jumper que nos permita realizar la medición del tipo de entrada que se requiere. Entonces hay varios modelos, hay varios diseños. Durante el transcurso del uso de estos equipos hemos tenido ambas versiones de instrumentos. Anteriormente, pues la versión que se tenía en nuestros laboratorios era una versión de un instrumento donde precisamente tenías que desarmar el controlador, localizar la tarjeta y ubicar en esas tarjetas un juego de 5 terminales en forma de aguja, en forma de pin, como si fueran los terminales de un relay. Y luego un jumper se iba colocando para, digamos, puentear terminales por pares de esos pines, que son las terminales referidas que vemos en esta tarjeta, en esta tablilla. Si se le iba a conectar un termopar al pirómetro, se tenía que poner el puente o el jumper entre las terminales 1 y 2, como vemos aquí referido. Si se iba a conectar un RTD o un sensor de voltaje, se puenteaba o se cambiaba el jumper para la posición 2 y 3. Si se iba a conectar una señal de miliamperes de 4 a 20
o de 0 a 20, el jumper o el puente se requería modificar su posición a la posición 4 o 5. Entonces, inclusive, pues si requeríamos un sensor que manejara un voltaje alto, digamos, referido a lo que son señales de control de 0 a 10 volt de corriente directa, pues el jumper o el puente se quitaba de la tarjeta. Entonces, ese era el diseño de uno de los controladores que teníamos hace poco tiempo, hacia atrás. Y a eso se asocia la estructura del reporte de prácticas que ustedes tienen a la mano, que han adquirido para estas prácticas o la zona de manejo de estas prácticas. Esos jumpers, para facilitar el manejo en este tipo de controlador, lo que hicimos a manera práctica fue colocar terminales eléctricas en esos jumpers y sacarlos al exterior del controlador y luego ponerlos en un banco de interruptores para que al conmutar los interruptores por pares estuviéramos haciendo el equivalente del jumper, de cambiar el jumper a tal o cual posición. Entonces switchábamos los interruptores que teníamos marcados con el mismo código 1 y 2 y entonces conectábamos termopares. Lo mismo para las RTD, puenteábamos los switches 2 y 3 y para miliamperes, para un sensor de miliamperes, puenteábamos los interruptores 4 y 5. Así es como lográbamos el facilitar la práctica sin tener que estar desarmando el instrumento. Entonces ahí en su manual de prácticas, en una de las secciones, se hace referencia a este procedimiento que estoy mencionando de poder hacer esa conmutación o switcheo. Ahora, esa referencia o esa zona está referida para ese tipo de controlador, pero les mencionaba pues que hay una diversidad de equipos aunque sean del mismo fabricante. Digamos, es un modelo de un controlador. El modelo de controlador que tenemos aquí es de la misma familia que tenemos descrito en la práctica, pero en este nuevo modelo no se necesita cambiar el jumper de posición. Esa es, digamos, la novedad de este instrumento. Eso lo hace más versátil porque no necesitas estar desarmándolo para escoger qué tipo de sensor de entrada le vas a instalar. Digamos que esa es una de las ventajas de este nuevo modelo. Otra situación es de que es autoconfigurable. Tú nada más te posicionas en el menú para el tipo de entrada y con eso es suficiente para que la tarjeta electrónica se ajuste a leer entradas de termopares, a leer entradas de resistencias dependientes de temperatura o resistencias de algún otro tipo, a leer sensores en voltaje de corriente directa. Digamos que hace el ajuste de forma automática, excepto únicamente para un modo de tipo de señal, que es la señal eléctrica en miliamperes. Esa es la única configuración de hardware, digamos, que se tenga que hacer en este caso para este modelo. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que en las terminales de llegada, cuando se va a instalar una señal en miliamperes de 4 a 20, lo que se hace es instalar una resistencia de precisión de 250 ohms en esos bornes. ¿Cuál es la interpretación de ese dato? La interpretación de ese dato pues es el aspecto de que en forma genérica la tarjeta de entrada de este controlador está diseñada a grandes rasgos para leer variaciones de voltaje, y lo que se hace con esa resistencia es que cuando la corriente de 420 mA circula por esa resistencia de precisión, va a provocar hacia el interior del instrumento una caída de voltaje proporcional al miliamperaje que está circulando, y así lograr el efecto de convertir una variación eléctrica en corriente en una variación eléctrica en voltaje. Hablando aquí específicamente, pues es una variación eléctrica de miliamperes en una variación eléctrica de milivolts. Y con eso el instrumento pues va a poder captar la señal y
pues obviamente la tarjeta electrónica trae la configuración para hacer la interpretación de la señal, de esa conversión de energía, miliamperes en milivolts. Algo de esto, de esta conversión de señal, pues ya lo hemos manejado en el capítulo 1 de este mes, de este semestre. El capítulo 1 de instrumentación, manejamos el uso de transmisores electrónicos y mencionábamos de que los fabricantes de transmisores electrónicos, la señal de corriente de salida tiene conectado en serie con la salida una resistencia eléctrica de precisión, precisamente en donde se pueden instalar los bornes de un multímetro y poder leer variaciones o caídas de voltaje de milivolts proporcionales al miliamperaje de salida. Si recordamos, en la condición en la cual tu equipo de medición de miliamperes se te ha dañado o no está instalado. Entonces tú en los bornes del instrumento colocas un medidor de milivolts y luego pues haciendo un cálculo con la ley de Ohm, tenemos una referencia de caídas de voltaje proporcionales a la corriente en miliamperes que está entregando el instrumento. Entonces digamos que este es un arreglo que se utiliza muy seguido en el caso del manejo de las señales de control en corriente. Entonces en el caso cuando hablábamos de esto para los transmisores, pues hablábamos de que había resistencias que podrían variar de 2.5 ohms en algunos instrumentos. En otros instrumentos se utilizaban resistencias de 25 ohms y en otros instrumentos resistencias de 250 ohms. En este caso, para la conversión de energía para este controlador, para este equipo, se requiere el uso de una resistencia de precisión de 250 ohms. Y con la colocación de esa resistencia es suficiente para poder que el instrumento lea esa información o esa variación de señales. Entonces vamos a hacer un acercamiento hacia la pantalla para poder observar las características descriptivas del software al que estamos o al que vamos a manejar. Dentro de lo que vamos a realizar, pues va a ser, para poder hacer ese monitoreo, necesitamos la instalación de un amperímetro, que por aquí ya lo tengo a la mano. Vamos a conectar un amperímetro a los bornes de salida en miliamperes del controlador. ¿Sí? Aquí pues hay que respetar pues la polaridad que está marcada por el tablero, porque es una fuente de salida en miliamperes que está polarizado, tiene una polarización en cuanto a la corriente de salida. Entonces vamos a hacer la instalación de esa señal. También dentro de la instalación que se va a hacer, vamos a requerir el conectar para hacer más adelante una demostración, pues un sensor. En este caso usaremos un termopar para hacer la lectura como elemento primario de medición. Entonces, si recordamos el funcionamiento de un termopar, pues es un dispositivo que cuando le aplicamos calor va a generar un milivoltaje proporcional al calor aplicado. ¿Sí? Entonces vamos a también hacer uso de un termopar en parte de las conexiones demostrativas para esta sección. Entonces vamos a visualizar aquí de manera de repaso cómo es que funciona el termopar. Entonces tenemos ahí en los bornes del multímetro instalado las terminales del termopar y vemos en el display la indicación del voltaje que está generando el termopar.
Ese voltaje hay que recordar que es un voltaje muy, pero muy pequeño, un voltaje en milivolts. Entonces, pues necesitamos una fuente de calor para poder tener una lectura. Entonces, con la palma de la mano, pues es posible generarle ahí una pequeña señal de calor y que ese calor nos pueda generar un milivoltaje observado en las puntas del multímetro. Pero si aplicamos una señal un poco más grande, pues es más fácil alcanzar a percibir esa señal de milivoltaje. ¿Sí? Así vemos como el milivoltaje va incrementando al momento que le aplicamos calor. Vamos a verlo ahí nuevamente. .9, 2.2, 2.4 milivolts. Entonces, un termopar es un elemento primario para leer el calor aplicado en un horno, en un proceso industrial de temperatura, ¿verdad? Del tipo que sea, calderas, hornos, etc. Entonces, es el dispositivo que vamos a usar como elemento primario en el tablero de pruebas. Entonces, asuntos o aspectos importantes asociados con esto. Mencionábamos que este controlador es un controlador electrónico digital de los llamados universales. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el instrumento puede leer diversas señales de sensores de entrada. Hablando de termopares, pues puede leer termopares de diversos tipos. Tipo J, tipo K, tipo R, tipo S, etc. Puede leer señales de sensores de voltaje o sensores de señal de corriente. Pero para eso tenemos que configurar el controlador para poder determinar qué señal es la que le vamos a instalar. Entonces, una parte muy importante de esto es entrar a la configuración del controlador para poder identificar esos parámetros asociados con las señales que va a medir el instrumento. Entonces, para eso pues necesitamos entrar a manipular el teclado de la configuración y poder determinar qué dispositivo vamos a utilizar. Entonces hay ciertos aspectos que se mencionan ahí en su reporte de práctica, que son los aspectos más importantes asociados con el software del controlador. El controlador tiene un listado muy grande de parámetros, pero donde tenemos que hacer hincapié son los parámetros operativos de funcionamiento inmediato, de respuesta inmediata que debe tener el controlador, que son la entrada, el tipo de entrada, qué tipo de entrada se le va a configurar al controlador, interpretar en el display del controlador cuando sea necesario, configurar qué señales son los límites inferior y superior de esa información que le vamos a cablear. Por lo regular, cuando hablamos de termopares, el controlador ya tiene integrado la referencia, ya tiene descargado en su sistema de memoria la referencia de cuánto milivoltaje debe estar leyendo de tal o cual termopar para poder interpretar en su display un cierto valor de temperatura. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un termopar tipo J de rango bajo, el controlador ya tiene el software, la nomenclatura de qué señal debe estar entregando un termopar tipo J en un margen de temperatura determinado. Luego en uno intermedio y en uno más alto. Ya tiene hecho ahí el algoritmo matemático o la tabla de valores de referencia que nos entrega un termopar tipo J para diferentes condiciones, temperaturas bajas, altas o medias. Igual pasa para los termopares tipo K, tipo R, tipo S. Entonces el controlador ya tiene una plataforma integrada con los campos de medida que puede realizar
para tal termopar de tal campo de medición. Entonces, eso da un beneficio de que tú simplemente escoges qué tipo de termopar vas a usar y configuras nivel alto, bajo, medio, y entonces el controlador hace un ajuste para ubicar esa zona de los elementos de medición y poder dar una precisión más adecuada de la lectura que está realizando. El equivalente es cuando usamos un multímetro y que te dicen, bueno, este multímetro no es de rango ajustable o autoajustable. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Bueno, tú tienes que escoger cuál es la escala de corriente o de voltaje más adecuado para el parámetro que vas a leer. Es el equivalente que haríamos aquí en la configuración del controlador. Entonces, la ventaja es que el controlador ya tiene vaciado ahí todos los datos requeridos. Entonces, si es un termopar tipo J y me está entregando, por decir un número, 2.7 milivolts, el controlador ya tiene el dato vaciado en su sistema de memoria de que ese 2.7 significa una temperatura, por decir un número, de 32 grados. Entonces, cuando el pirómetro detecte en sus terminales de entrada ese voltaje, pues acá te va a mostrar esa temperatura. Esa es a lo que me estoy refiriendo con esta observación. Y lo mismo para cualquier otro tipo de termopar. La excepción a la regla es cuando usas un sensor que tenga una señal abierta, una señal libre. Por ejemplo, si hablamos de que vas a usar un transmisor de 420 miliamperes de temperatura, ese transmisor puede estar calibrado a un rango de trabajo de 0 a 80 grados centígrados. Pero puedes tener otro transmisor que esté calibrado a un rango de trabajo, por ejemplo, de 0 a 200 grados centígrados. O puedes tener otro transmisor que esté calibrado a un rango de trabajo de 0 a 30 grados centígrados. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que tú tienes que avisarle al controlador qué interpretación le debe dar a la señal electrónica de corriente que va a entregar el transmisor. Si los transmisores son electrónicos, te van a entregar una señal de corriente de 4 a 20 miliamperes. Cualquiera de los tres casos que mencionamos. Pero el controlador tienes que especificarle qué significa el 4 dentro de su configuración. Tienes que especificarle qué significa el 20. Entonces, es lo que tienes que hacer cuando te metes al sistema de memoria, cuando usas señales estándar eléctricas o señales de un sensor libre, de un sensor abierto. ¿Por qué? Porque esto que menciono, pues también puede ser de que le vayas a conectar un sensor de presión con rango de 0 a 30 PSI. Si el sensor es electrónico, te va a entregar también 420 miliamperes. Y entonces tienes que avisarle al controlador qué significa el 4, qué significa el 20, para que en el display te pueda indicar el valor de la variable que tú estás instalando. Lo mismo pasa con el sistema de unidades del controlador. El controlador por default, su sistema viene para el campo de medición de parámetros de temperatura. Entonces trae su display ajustado para grados centígrados, para grados Fahrenheit por default, cuando hablando de temperatura. Pero si vas a usar un transmisor o un sensor, tienes que ubicar el display en una zona que dice sin unidades. Una zona que dice sin unidades. ¿Para qué? Para que no haya una confusión en la interpretación, porque cuando ves el display te va a aparecer la letra C de centígrados, la letra F de Fahrenheit, o si no te aparece ninguna literal, pues quiere decir que estás usando un sensor libre, ¿verdad? Que puede estar leyendo presión, que puede estar leyendo temperatura a diferentes rangos, ya sea de la presión o de la temperatura. Entonces, el display también es configurable, ¿sabe? Puedes configurar qué es lo que tratas de manejar en unidades. Inclusive puedes el display ajustarlo a las cantidad de decimales que quieras ver. Si no quieres ver decimales, pues lo configuras. Si quieres ver una decimal o si quieres ver dos decimales en la medición, pues también lo configuras. Entonces tú tienes que ajustar tu controlador a el campo de medida o el campo de trabajo que vas a utilizar. Lo que está más simple de usar es cuando vas directo sobre algo de temperatura. Es un manejo más directo porque
los límites de medición de la temperatura ya los trae establecido el controlador por default. Ya tiene marcados sus parámetros mínimos y máximos. Ahí es más sencillo, pero ya cuando es un sensor de voltaje de 0 a 5 volts o de 10 a 50 milivolts o de 0 a 10 volts o un sensor de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes, pues tienes que entrar un poquito más al detalle en la configuración. ¿Qué parámetros debes ajustar en un controlador digital o electrónico? Pues igual que cuando vimos el semestre anterior en cuarto semestre, un parámetro fundamental es ajustar el set point. Ese es el punto clave de partida. Y luego ya a partir de ahí, pues le vas agregando más datos. Segundo dato, pues como es un controlador digital universal, tienes que meterte al menú del tipo de entrada. Eso es algo muy, muy importante. Y es algo a lo que en su manual de prácticas se hace mucho hincapié. Escoger adecuadamente qué tipo de señal de entrada se le va a instalar. Entonces, ese es el punto de partida, el punto básico de partida. Ya después, hacia la señal de salida, pues es algo que hemos mencionado muy seguido en algunas otras clases, de que cuando tú tienes una señal de salida de un controlador electrónico que viene en forma de corriente, necesitas una interfase para poder ajustar la señal de corriente con el elemento final de control típico, que es la válvula neumática de control, el cual es un convertidor de corriente a presión, tal y como lo hemos manejado en el primer capítulo de este semestre. En las prácticas del primer capítulo vimos la manera de utilizar un convertidor de corriente a presión. ¿Sí? Vimos varias veces la forma de ajustarlo, de calibrarlo, ¿verdad? Para poder tener el campo de medida correcto, de que realice una conversión de 420 miliamperes a 315 PSI. Entonces, es el uso que le vamos a dar a ese convertidor, que lo estuvimos manejando en el primer mes. El uso que le vamos a dar, pues, es instalarlo en la salida del controlador digital. Bien, entonces vamos a continuar ahora haciendo un acercamiento, les decía, hacia el display para poder observar las teclas de configuración que vienen ahí representadas en su manual de prácticas. Y en su manual de prácticas viene representado pues, lo que es la carátula del controlador. Viene representado también cómo están sacadas hacia el frente las terminales del controlador, cómo están cableadas hacia el frente, cuáles terminales son para cada cosa, ¿verdad? Cuáles son para alimentar, cuáles son para la corriente de salida, cuáles son para el sensor de entrada. Entonces vamos a empezar a hacer un vistazo de el menú principal del controlador. ¿Sí? Vamos a acercarnos un poquito ahí a la imagen para poder observar estos parámetros. Bien, vamos a observar aquí de forma inicial las indicaciones que trae el display en este momento, ¿no? Entonces ahí vemos las indicaciones en la parte superior. En donde tenemos en la parte superior la indicación de el valor actual de la variable de proceso, aquí en la parte superior del display. ¿Sí? Esa indicación que tenemos ahí, que está marcada como PV, ¿sí? PV es la variable de proceso. Y eso es lo que vemos en el primer renglón del controlador. Entonces ahí nos marca un dato de
1342, que ahorita pues no tiene ninguna interpretación porque como veíamos en el tablero no tenemos instalado nada en la señal de entrada, ¿sí? Y asociado con eso ven en la parte inferior del display que está flashando, y dentro de ese flasheo que hace hay un momento en que marca lo siguiente, marca ahí IN1FL. ¿Qué significa? Significa que la entrada 1 o la entrada que está configurada en el controlador está en falla. Failure es la indicación de falla, abreviado aquí en inglés. Entonces la entrada 1 está en falla. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sensor instalado. También vemos ahí que nos está marcando, al momento que está flashando la parte inferior del display, está marcando que out, O-U-T, out en inglés, está marcando que la salida 1 FL también está en falla, ¿sí? Así como la entrada está marcando que está en falla, también el display nos está marcando que la salida, lo vamos a ver aquí, out 1 FL, la salida 1 está en falla. Otro dato que vemos ahí al momento que está flashando el controlador, que nos está marcando las letras OP, es la abreviación también de la palabra out. Y ahí me dice que la salida está en 0.0%. ¿Cómo interpretamos ese parámetro que me está dando el display? Ese out 0.0. Bueno, el controlador entrega una señal de corriente en miliamperes de 4 a 20 miliamperes. Entonces quiere decir que ahí me está el controlador haciendo el algoritmo o el cálculo de que su fuente de corriente está entregando la señal mínima, ¿sí? Que es el 0%, que son 4 miliamperes. Eso es lo que significa la interpretación de ese parámetro. En el display superior también vemos dos letras, una letra M y una letra C. ¿Cómo interpretamos esas letras M y C? Las interpretamos de la siguiente forma. La letra que está marcada como C indica que el display está configurado para temperatura en grados centígrados. Y la letra M significa que el controlador, su salida la tiene configurada en el modo manual, ¿sí? Su salida está configurada en el modo manual. Vamos a ver si ahí se distingue mejor la letra M, ¿verdad? Que ahorita por cuestiones de la distancia con la cámara no se alcanza a enfocar perfectamente la letra M. Vamos a ver si ahí se logra. Ahí está. Ahí se distingue ya mejor la letra M, ¿sí? Entonces es una letra C, es una letra M que me están indicando modo manual y que la temperatura del display está configurado para grados centígrados. Ahora vamos a lo siguiente. En el teclado tenemos ahí varios indicadores de funcionamiento en el teclado del controlador. Tenemos las teclas principales de trabajo, que son en la configuración, que es la tecla de setup. Esta tecla sirve para entrar a los menús principales del equipo, ¿sí? Trae un listado de varios menús principales en donde vamos a localizar ahí los menús del tipo de entrada, los menús del tipo de acción del control, qué tipo de acción del controlador se está utilizando, los menús de configuración de el campo de medida de la banda proporcional, ¿sí? ¿Qué rango de trabajo va a tener la banda proporcional? Que son los parámetros más importantes. La configuración del set point, que se puede hacer también dentro de ese menú principal o se puede realizar en el propio teclado, en la parte del display. Entonces vamos a echarle un vistazo pues a lo que es ese menú que les menciono como menú principal. Entonces aquí al pulsar la tecla se va a ir desplegando
esos menús. Entonces nos maneja ahí el ajuste de la sintonía del lazo de control, el ajuste del tipo de set point, la, el ajuste de parámetros, de algunos parámetros de sintonía del controlador, el ajuste de un algoritmo. Hay ocasiones que el controlador sigue la señal de otro instrumento, entonces aquí lo puedes configurar. El ajuste de la salida de la señal, que la puedes limitar a valores que no sean 4 y 20, la puedes configurar a otros parámetros. Y este es el ajuste de los más importantes, el ajuste del tipo de entrada, ¿sí? Que precisamente en su manual nos piden llegar a ese ajuste para hacer las prácticas, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, otra vez pulsando la tecla C2, y ahí vemos que en caso de tener una segunda entrada de otro sensor, pues ahí lo puedes configurar. Luego está el ajuste para los parámetros del control, cuál es el set point básicamente, y si tienes algún límite máximo y mínimo para el set point, también ahí lo configuras. Tiene aquí, dado caso que el instrumento lo tenga, puedes tener un módulo de una conexión para una computadora a través de ese puerto común que está marcado en esa zona. Tienes también el ajuste para alarmas tipo relevador. Estas alarmas tipo relevador son contactos abiertos y cerrados, que son contactos auxiliares al de la fuente de alimentación de corriente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que trabajan esos contactos de manera similar a lo que vimos en los pirómetros on-off del semestre anterior. ¿Sí? Puedes tener contactos tipo relay, donde digas tú, bueno, cuando la temperatura llegue a 100 grados, quiero que un contacto eléctrico switche para mandar activar una lámpara indicadora o una alarma de que estamos llegando a un punto crítico del proceso. Entonces, a ese uso le darían, en este caso, esos contactos en lo que es la señal de alarma. Bien, aquí mientras hablaba, ocurrió un efecto que vieron ustedes por ahí en el display. El efecto fue de que el controlador se regresó a su estado, digamos, natural o su estado directo de operación o de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú estás manipulando el controlador, ¿sí? Que estás haciendo ajustes como lo estaba haciendo yo ahorita viendo los parámetros, cuando tú estás manipulando el controlador y estás haciendo la configuración y si en un momento dado ocurre de que dejas de manipular el controlador por un cierto periodo de tiempo, digamos 30 segundos, el control se regresa a su estado operativo principal o para el cual está acondicionado. Entonces aquí pasa algo parecido a lo que vemos en el PLC, donde tú al PLC le indicas en qué estado operativo quieres que esté en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el caso de un PLC, tú le mandas la orden de que quieres estar en el modo de programación o le mandas la orden de que quieres estar en el modo de configuración. En el caso de estos equipos electrónicos, vienen configurados para estar directamente en el modo de operación, estar en modo run, digamos, todo el tiempo. Pues ahí tiene una tecla de candadear el modo de operación de run para que siempre esté ahí, para que no lo puedas manipular, que se mantenga ahí hasta que no quites esa función de candadeo. Pero aún así, el módulo automáticamente se va. Si dejas de manipularlo por, digamos, 30 segundos, se va al estado de operación, se va a run. Entonces, tú cuando pulsas setup, lo pauseas, su estado operativo queda en pausa, su estado operativo del modo run, y se cambia automáticamente a programación. Y luego tú ya empiezas a manipular los parámetros. Entonces, si en un momento dado permaneces, como yo permanecí en este caso, un cierto lapso de tiempo sin manipular el teclado, el equipo se regresa al estado operativo de run. Aquí está lo que mencionaba también, que el display se puede acomodar o ajustar
a ciertas condiciones que tú requieres. Puedes decir, bueno, yo quiero leer la lectura de display sin unidades, sin dimensiones, sin unidades, o lo quiero leer en grados centígrados, o lo quiero leer en display en grados Fahrenheit. También puede ser que digas, bueno, yo quiero leer el dato del display con una decimal, lo quiero leer con 2 decimales, etcétera. Tú aquí, eh, en esa sección, escoges cómo quieres configurar tu display. Aquí está otro menú principal, status de operativo, y ahí ya regresamos ya dimos la vuelta, ¿verdad?, por todos los menús principales. Vamos a observar cuáles son, de estos menús principales, cuáles son los que te determinan la condición operativa del equipo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que te determinan cómo es que va a trabajar el controlador? ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de control? Los que te condicionan el trabajo del equipo. Entonces vamos a entrar a observar cuáles son esos menús más importantes que precisamente ahí están especificados en su reporte de práctica, cuáles son los menús asociados con esto que estoy mencionando. Entonces, el primero de ellos, vamos a dar clic nuevamente aquí a la tecla de Setup y está ahí el menú que dice Set Tuning. Entonces, al darle ahora a la tecla función, te va a desplegar qué hay dentro de ese menú. Y entonces ahí vemos el parámetro de la banda proporcional, que es un parámetro muy, muy importante. Y ahí vemos que está ajustado a un 20%. Si lo quieres modificar, para eso están las teclas de punta de flecha que están en la parte inferior. Pues ahí puedes tú subir la banda proporcional, la puedes bajar según lo que tú requieras. Entonces ahí está a un 20%, puedes cambiarla a un 50%, lo que mencionábamos en días anteriores, ¿verdad? Puedes cambiarla a 50%, puedes cambiarla a 120%, a 200%, según la velocidad a la que quieres que trabaje tu elemento final de control. Una vez que ya escogiste la banda proporcional correcta, pulsas la tecla que está marcada como Lower Display y entonces ya se queda grabado ese dato de configuración que tú estás en ese momento determinando. Ahora, si entras nuevamente al menú de configuración, otra vez pulsamos la tecla Setup y seguimos avanzando, vamos a localizar en otros parámetros de importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de entrada. Entonces, si quieres seleccionar el tipo de entrada, si están siguiendo ahí en su manual, pulsamos la tecla función y allí aparece un termopar tipo K de rango alto, como el termopar que está en ese momento configurado aquí en el controlador. Entonces, allí abajo en el display dice termopar, bueno, viene el tipo de termopar arriba, termopar tipo K con mayúscula de rango alto. Abajo dice entrada 1, tipo de entrada 1. Si pulsas la tecla de punta de flecha, vemos que ahora cambia por la letra M, que es un termopar tipo K para un rango medio de temperaturas. Si pulsamos nuevamente, aparece ahora para un rango bajo de temperaturas. Entonces puede haber también que se necesite una resistencia de níquel de rango alto o de níquel de rango bajo. Bueno, esta es la de níquel. La anterior era una aleación. Aquí está para el termopar tipo R, para el termopar tipo S. Aquí es para seleccionar un termopar tipo T de rango alto, de rango bajo o bueno, aquí ya cambiamos a un termopar tipo W de rango alto, termopar W de rango bajo. Aquí para una resistencia de platino de 100 ohms de rango alto. Aquí para una resistencia de platino de 100 ohms de rango bajo. Aquí para una resistencia de platino de 200 ohms
una resistencia de platino, un PT de 500 ohms. Hay que recordar que esos parámetros nos marcan 100 ohms, significa 100 ohms a la temperatura de 0 grados, 200 ohms a temperatura de 0 grados o 500 ohms a temperatura de 0 grados. Es el parámetro de referencia para esas resistencias. O que puede ser la señal que venga de un pirómetro de radiación, un pirómetro radiamático, como los que hemos mencionado anteriormente, de rango alto, de rango bajo. Acá ahora vemos que está la configuración para una señal de un sensor de corriente o un transmisor de corriente de 0 a 20 mA o un sensor con una señal estándar de 4 a 20 mA. Acá vemos ahora el escoger una entrada de 0 a 10 mV, un sensor de 0 a 50 mV, un sensor de 0 a 100 mV, un sensor de 0 a 5 volt de corriente directa, un sensor de voltaje de 1 a 5 volt como rango de señal de salida, un sensor también que puede ser de 0 a 10 volt de corriente directa, una señal que venga de un sensor de temperatura para temperatura diferencial, es decir, para leer la diferencia de temperaturas entre dos puntos usando dos sensores. Otra señal de radiación, termopar tipo B, termopar tipo E de rango alto, termopar tipo E de rango bajo, termopar tipo J de rango alto, termopar tipo J de rango medio, termopar tipo J de rango bajo, y ahí ya dimos la vuelta a ese menú para regresar otra vez al termopar tipo K. Por ahí en su reporte de prácticas pues les piden escoger en la configuración un termopar, y la primera práctica se hace escogiendo un termopar tipo J de rango H, de nivel alto. Ya cuando escoges el valor correcto, pulsas la tecla Lower Display para grabar el parámetro que tú estás seleccionando, que tú estás ahí determinando para la configuración. Entonces, como ven, en cuanto al tipo de señal de entrada que puede recibir el controlador digital, recordando el concepto, ¿verdad? Controlador digital universal, lo que significa que puedes ajustarlo para leer un sinfín de señales de elementos primarios de medición o de transmisores o de sensores para que le llegue la información al controlador digital y con esa señal pues formar el lazo de control. Pero obviamente tienes que escoger dentro del menú cuál es el que le corresponde a tu sensor. Entonces esa fue, digamos, esa es parte de las prácticas de lo más importante, ¿verdad?, que tenemos para el manejo de este equipo, el saber de escoger o determinar qué entrada se le va a configurar al controlador. Entonces, esa es la parte que nos quedó pendiente cuando hablamos de este equipo, ¿verdad? No alcanzamos, bueno, sí, alcanzaron por ahí algunos de sus compañeros, alcanzaron a hacer unas pruebas ya con este equipo. Entonces, para el resto de ustedes, pues tan pronto haya oportunidad de retomar las clases presenciales, pues iríamos a la sección de poder configurar las entradas para un controlador digital. Bien, vamos a seguir avanzando en la vista del menú de los parámetros más determinantes para la operación del controlador. Vamos a ver aquí en la sección de control. Ahí en la sección de control vamos a pulsar la tecla función. Ahí vamos a ver un listado de modos de la acción de control. Y ahí vemos, por ejemplo, en qué modo está la salida, en modo directo o en modo inverso. Aquí, por ejemplo, me marca dónde está configurado en este momento el set point máximo de trabajo, ¿verdad? Aquí abajo dice SP set point,
y marca HI, el límite superior o máximo para ese set point. Ahí marcado en 287.8 grados centígrados. Seguimos pulsando la tecla función y me marca un límite inferior para el set point, que aquí está marcado, límite de set point, el límite inferior del set point en 0.03 grados centígrados. Un asunto muy importante en los controladores es este de aquí, el tipo de acción del controlador. El tipo de acción del controlador que me dice si el controlador va a entregar su señal en forma directa o en forma inversa. Aquí vemos un texto que dice rep, que es acción inversa. Si modificamos las puntas de flecha que están en la parte inferior, pues ahí podemos cambiar acción directa o acción rep, acción inversa. Son los dos tipos de acción que puede tener el controlador. Que de eso hablábamos también en días pasados, como cuando estuvimos mencionando los aspectos del manejo de la banda proporcional, en donde pues hacemos mención a esto, ¿verdad? Que la acción directa, vista por ejemplo aquí, significa que si la variable de proceso va incrementándose su valor, su magnitud, la salida del controlador va aumentando. En este caso, si escogemos acción directa, quiere decir que vamos a empezar en un proceso de temperatura. Si la temperatura va aumentando, la salida del controlador va a ir aumentando de 4 hasta llegar a 20 miliamperes. Que va a ser lo contrario si nosotros escogemos la acción inversa. Si nosotros escogemos la acción inversa, la salida del controlador va a ir disminuyendo a medida que la variable, en este caso si mencionamos temperatura, a medida que en ese caso la temperatura fuera aumentando. Pero para esto la señal debe tener un punto de partida en el valor máximo de 20 miliamperes. Eso quiere decir que desde que tú enciendes el equipo, el controlador va a buscar enviar su fuente de corriente al valor de 20 miliamperes. ¿Qué tan rápido va a irse cuando enciendas el módulo a ese punto de 20 miliamperes? Pues va a depender del ajuste que le hayamos dado a la banda proporcional, que también es el otro parámetro de importancia asociado con la acción de control. ¿Por qué? Pues porque si le pusiste una banda proporcional angosta, esa banda proporcional angosta significa que la salida de la señal de control o la variación de la señal de control va a ser muy muy rápida. Pero si escogiste una banda proporcional ancha, la velocidad a la que cambia la salida de la fuente corriente va a ser lenta. Entonces eso te va a indicar la velocidad a la que se va a ajustar el controlador cuando tú lo enciendas. Si tú lo encendiste y lo escogiste acción inversa, pues su fuente de corriente se va a ir a 20 en forma directa, pero a diferente velocidad según la banda proporcional. Y ya llegando a ese punto, a partir de ahí, a medida que la variable va aumentando de valor, esa señal va a ir disminuyendo. Eso es la forma en que interpretamos esa calibración o esa configuración de la que estamos hablando en la salida del controlador. ¿Sí? Entonces aquí mucho de lo que hay que percibir cuando manejemos este equipo es la interpretación de los parámetros eléctricos que estemos monitoreando, ¿verdad? Ese es el aspecto más importante, y luego lo que significa eso hacia el elemento al que va a ir conectado, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de aquí de que la fuente de corriente va a ir de menos a más o de más a menos, pues esa señal de corriente va a ir a un convertidor primero de corriente a presión, que luego de ahí a una válvula, ¿sí? Y entonces esa válvula puede tener dos tipos de diseños. Puede ser una válvula normalmente abierta o una válvula normalmente cerrada. Y entonces su posición de partida o de arranque va a depender del tipo de acción que estemos configurando. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo en este proceso voy a manejar combustible de alimentación de gas a un quemador. ¿Qué tipo de válvula necesito? Bueno, ya hemos mencionado allá en el cuarto semestre, el semestre anterior, que la válvula se debe de
escoger en base a la condición de seguridad. Si recordamos por ahí, cuando hablamos de la condición de seguridad, es de que la válvula de control se debe de ir a una posición adecuada según el proceso o el fluido que está manejando. Entonces, según la aplicación o el uso, escoges la condición de seguridad, que se refiere a qué posición se va a ir la válvula cuando se quede sin señal de control. Entonces, si es una válvula de dosificación de gas o de combustible, pues nos conviene de que si la válvula por ahí que se queda sin señal, que cierre y bloquee el flujo en este caso, del combustible hacia el quemador o hacia la zona donde se esté utilizando. Entonces, esa es la condición de seguridad. Entonces, ahí va asociado el tipo de acción del controlador, si es acción directa, acción inversa, va asociado con el tipo de elemento final de control que se vaya a utilizar en ese sistema. Entonces, ese es un aspecto muy importante en cuanto a la configuración del controlador, que tiene que estar adecuado a la aplicación del elemento final. ¿En qué vas a usar el elemento final? Tienes que venir a escoger qué tipo de acción es la correcta para ese tipo de elemento final y que no te interfiera y que no te cruce el accionamiento de la válvula, ¿verdad? Porque si te equivocas en el ajuste, aunque hayas escogido correctamente el tipo de válvula y el tipo de condición de seguridad, si vienes al controlador y no escoges el tipo de acción correcto, pues la válvula va a trabajar inadecuadamente. Entonces, tiene que ir a la par el tipo de elemento final con el tipo de acción de control. Entonces, ese es otro de los parámetros o aspectos de los más importantes que hay que considerar en el manejo del controlador. Vamos a avanzar para continuar viendo los menús del controlador y vamos a llegar al ajuste del display. Este también es un aspecto muy importante, porque si no ajustamos el display a lo que queremos monitorear, pues vamos a tener errores en la lectura y en la calibración. Aquí, por ejemplo, el primer parámetro que me aparece es escoger la cantidad de decimales en la lectura del display. A veces, pues por la condición del proceso, pues puede ser que el tener lectura de decimales sea intrascendente. Vamos a pensar que tienes un horno de muy alta temperatura, pues no te interesaría ahí saber décimas o centésimas de un grado más, un grado menos de temperatura. Te interesa saber pues, la cantidad directa, pues número más cerrado, ¿verdad? Pues, hablando que estarías manipulando una temperatura muy elevada. Pero cuando la variable es de parámetros o diferencias de temperatura muy pequeñitos, o que es un proceso muy delicado donde te dicen, bueno, aquí necesitamos que la temperatura esté a 85 grados, pues ahí sí te interesaría ver qué tantas décimas o centésimas de diferencia hay para llegar a ese número, qué tanto se pasó hacia arriba o hacia abajo, porque eso te podría echar a perder un producto. Entonces aquí tú puedes monitorear el display, si quieres ver dos decimales, si quieres ver una decimal, o si no quieres ver decimales en el display. Luego, si seguimos avanzando en ese mismo menú, ahí te maneja el sistema de unidades. Las unidades de temperatura. Entonces ahí tú puedes escoger unidades de temperatura en grados Fahrenheit, grados centígrados o sin unidades. ¿Por qué aparecen por default grados Fahrenheit y grados centígrados? Bueno, porque el controlador trae precisamente para la variable, digamos, la más importante en lo que es la producción, que es temperatura. Pero cuando escoges unidades es porque puedes usar sensores para otras variables, sensores para presión, sensores para humedad y también formar un lazo de control. Entonces ahí, cuando son señales en voltaje o en corriente, tú le quitas las unidades y luego interpretas cuál es el campo de medida para esas señales. ¿Sí? Entonces vamos a
visualizar de que esas son las unidades que tú quieres, grados centígrados, y le ponemos a la tecla Lower Display, pulsamos y ahí ya queda configurado. Entonces, esos son los parámetros de control que son los más importantes a manipular en el controlador. Entonces, ahí en su reporte de prácticas asociado con esto es los parámetros que se nos pide configurar en las prácticas asociadas con este equipo. Entonces, vamos a realizar eh, esas prácticas. Entonces, les voy a pedir que tengan a la mano su manual y a partir de mañana haremos la primera de las prácticas asociadas con esas configuraciones. La primera pues está asociada con un termopar tipo J. La primera es sobre termopares, que sería el punto de partida para esta sesión de práctica que veríamos el día de mañana. Por lo pronto, pues hasta aquí vamos a dejar esta sección, que fue más que nada el familiarizarnos con este equipo, ¿verdad? Saber qué es, cuáles son sus aspectos principales de funcionamiento, ¿sí? Y en base a esos aspectos principales de funcionamiento poder determinar eh, la aplicación, ¿verdad? El uso que le vamos a estar dando al equipo. Entonces, por lo pronto, hasta aquí terminaríamos la clase por el día de hoy y ya mañana continuamos visualizando la primera práctica de la configuración para un termopar tipo J y qué aspectos se pueden asociar con esa acción de trabajo. Entonces, finalizamos hasta aquí y ya mañana continuamos con pues ya la parte de la aplicación. Entonces, nos vemos el día de mañana.